Gracia y paz, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, del único misericordioso, del único que tiene amor, del único que tiene poder, mediante el amor con que nos amó, que es nuestro pastor, nuestro rey, nuestro apóstol, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Bendito hermano y bendita hermana, es un privilegio poder tener la puerta del cielo abierta para todo aquel que viene con hambre y sed de justicia. Tengamos las riquezas, tengamos la sabiduría, la inteligencia, la vida, para poder en estos últimos tiempos glorificar al Padre, estar con temor y temblor mediante sus consejos y poder ir a la vida eterna. Son los deseos de este su siervo para todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, conozca o no conozca, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies, tanto en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en Puerto Rico, a los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar cuál sea. Yo le he pedido a Dios, bendito hermano y bendita hermana, para que dé un fruto de vida en cada uno de ustedes. Así que antes de empezar esta bendita enseñanza, yo lo exhorto en el nombre de Jesús con todo amor en estos últimos tiempos a que compartamos y demos testimonio y cumplamos con el mandamiento de Dios de ir a llevar por gracia lo que recibimos por gracia a toda esa gente que está proféticamente bajo maldición en los principios de dolores de parto y que ya no tarda en venir Cristo Jesús. Tengamos misericordia para ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Y si todavía usted no tiene un crecimiento espiritual, compártala por este medio que Dios nos ha permitido por esta plataforma subir las buenas nuevas de salvación. Y si usted las quiere compartir, las encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo por la puerta angosta. Mi consiervo, Jean Eduardo Garibay Ramírez. Le recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que se siente con quien vaya usted a compartir. Son 4 horas. Si pueden pasar 1 hora diaria o 2 horas, según el hambre y el interés que tenga, vaya explicándole a la persona el conocimiento que usted tiene para que el Espíritu Santo convenzca y toque el corazón. Y si usted no puede responder a alguna duda, inmediatamente comuníquese en el acto, en el momento en que usted esté compartiendo, para que nosotros podamos aclarar cualquier duda y no se pierda esa persona y pueda tener la entrada al reino de los cielos. Bien, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 4, Efesios capítulo 1, vamos a empezar el versículo 20. Ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, de este bendito poder que Dios profetizó desde antes de la fundación del mundo, que nos predestinó, que entró el pecado, que Dios permitió un pueblo para dejar una plataforma de profecías, de promesas, y que en su momento Dios viniera por medio de Cristo Jesús a hacernos participante de esas riquezas. Una de las principales que estamos hablando es la presencia de Dios, es el poder de Dios, que ayer veíamos en el 19, que esta herencia, esta riqueza que a los que creímos es una superminente grandeza de su poder para con nosotros, el Espíritu derramado a toda carne, los que hemos creído. Es muy importante siempre meditar, porque no es para cualquiera. Y recuerde,
que ayer yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos creído son los que tomamos la cruz, los que nos bautizamos, los que nos sepultamos, los que nos arrepentimos y salimos del mundo. Y creemos, mediante el discipulado, vamos creyendo en cada cosa que Dios nos va diciendo por medio de Cristo Jesús. Entonces, según la operación del poder de su fuerza. Porque cuando dijo Cristo Jesús, el Padre y yo trabajamos hasta el día de hoy. Claro que el poder de su fuerza trabaja para, como fuego, para quemar los deseos de la carne. Es una fuerza que inclina mi corazón por la obediencia, por la fe, por creer. Entonces permito que esa fuerza vaya operando para inclinar mi corazón a la vida y no al pecado. Ahora, fíjese bien la riqueza, fíjese bien el amor de Dios, fíjese bien lo que dice en el versículo 4, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Primeramente, la cual operó en Cristo, y hay una coma. Luego vamos a ver resucitando. Pero primero vamos a ver la cual operó en Cristo. Bendito pueblo de Dios. Benditos hermanos en Cristo Jesús. Una enseñanza hermosa que hoy no se da por la apostasía es que Dios permitió que el primogénito, su Hijo, de toda la creación, siendo poderoso o igual a Dios, Él y su Hijo, desde que lo principió y que por Él hizo el universo, ángeles y todo lo que hay, y tenía Cristo Jesús, no era Cristo todavía, ¿verdad? Tenía un cuerpo semejante al de su Padre, poderoso, grande, inimaginable, y que el amor de Dios y de Cristo fue que se despojó de trono, se despojó de la sabiduría, se despojó del cuerpo, se despojó de todo eso que tenía y se humilló a sí mismo como ofrenda voluntaria, tomando una casa temporal, un cuerpo humano, así de chiquito a comparación del que tenía. Y nació en carne, igual que nosotros, en carne y sangre. ¿Y por qué lo hizo así Dios? ¿Por qué es tan importante esta bendita enseñanza que dice en Primera de Juan que el que no confiese que Jesús vino en carne es el anticristo? ¿Por qué? Porque el amor de Dios, bendito hermano y bendita hermana, que nos deja plasmado, es que nos puso el ejemplo con el primer ser humano que nació de un vientre de mujer con 20 dedos, con 2 oídos, con el mismo cerebro que tengo yo, exactamente, sin más y menos, sin sabiduría, porque en Lucas dice que se despojó de todo, en San Lucas dice que el niño iba creciendo en sabiduría, por María y José, por todo se despojó, para enseñarnos Dios que como seres humanos podemos hacer su voluntad por ese poder que Dios le dio a Cristo cuando se bautizó en el Jordán, el Espíritu Santo, ese poder que actuó en Cristo para glorificar al Padre. Por eso la bendita palabra nos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso Jesús dijo, ejemplo les he dado para que así como yo hice, ustedes hagan. Y ninguno le dijo, ay Señor, pues tú eres Dios, ¿cómo me pides a mí siendo un bicho? ¿Cómo me comparas? Entonces, es muy importante que Cristo Jesús trajo a Dios, y ese poder que actuó en Cristo Jesús para no pecar, para que en todo momento fuera luz, fuera resplandor, fuera vida, nos dejara, ese mismo poder, ese mismo, nos los dejó Cristo Jesús
a los que creímos por medio de su muerte, por medio de su sangre, para que también opere en usted, para que también opere en este servidor, si es que cumplimos con el pacto, si es que creemos. Alabado sea Dios. No es por obras, bendito hermano y bendita hermana, por lo que nos vamos a salvar. Es imposible que cualquier cristiano, para empezar, la palabra cristiano significa pequeño ungido o seguidor de Cristo. La palabra Cristo significa ungido, y ungido es tener la presencia de Dios o haberla recibido. Yo cuando me bauticé y cuando salí del agua, con el verdadero evangelio, cuando lo hizo con la verdad, entonces en ese momento fui ungido, y en ese momento pasé a ser un cristiano, un pequeño ungido, un seguidor de Cristo. Para que no sea por obras y por fe, sé que recibí un fuego que quema la mesa del diablo, que quema los deseos de mi carne por fe. Igual ese fuego, ese poder actuó en Cristo Jesús. Fíjese qué riqueza nos dejó Dios. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos dio las alas de gran águila. Nos dio su bendita presencia. Yo le decía la vez pasada en Salmos, y se lo vuelvo a repetir. Bendito hermano y bendita hermana. Yo, y si creo que se lo repetí también ayer o antier, ya no recuerdo, pero vuelvo a hacer hincapié en esto. Yo no comparo con nada a Dios. Y ese es el regalo más grande que Dios nos dio por medio de Cristo. Nos hizo casa habitación, nos hizo templos para que estuviera habitando dentro de nosotros, y así trabajar por los que tenemos fe para separarnos del pecado y para glorificarlo. Híjole, alabado sea Dios. Por eso dice, la cual operó en Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, imiten. Ahora hay uno coma. Luego, ese mismo poder que es Dios, que es el Espíritu, lo resucitó de los muertos. Mire, bendito hermano y bendita hermana. En todos los miles de años que lleva el ser humano aquí en el planeta Tierra, no ha habido ninguno que tenga el poder para regresar de la muerte a un muerto y darle vida. No hay ninguno. El único que vino a quitar esa amargura, que vino a quitar la muerte, ese dolor tan horrible que yo tenía cuando un ser querido se me iba. Quiero decirle que una de las muertes que me empezaron a doler mucho cuando yo era católico es que cuando yo tenía como 18 años, 17, no, como 17, mi hermano mayor fue el primero que tuvo una pareja, porque no se casó, y tuvieron una niña, una sobrina, mi primera sobrina. Tenía 17 años, una sobrina. Pues estábamos toda la familia locos. Yo también con una sobrina estaba loco. Y una ocasión que venían cuando mi sobrina era todavía un bebé, un año y medio, 2 años creo que tenía, no pasaba de 2 años. Todavía éramos católicos, ellos venían de Atizapán a una colonia donde estábamos nosotros a partir la rosca de Reyes, cuando se accidentaron y mi sobrina murió. Fue un dolor tan grande, un trauma tan grande que tuve por mucho tiempo, hasta que fui llamado a esta bendita esperanza, y que el poder de Dios que resucitó a Cristo Jesús de los muertos, a mí me resucitó primeramente también en el bautizo, el espíritu que estaba muerto, porque la bendita palabra nos habla de dos resurrecciones. Cuando vino Cristo Jesús, todos estábamos muertos. Esto quiere decir, en la carne, no éramos seres espirituales, teníamos un cuerpo de humillación en carne,
Dios estaba alejado de nosotros. Y el espíritu que teníamos murió cuando por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Porque cuanto todos pecamos. Ahora, cuando Cristo Jesús vino, todos estábamos muertos, separados de Dios, espiritualmente también muertos, no había un ser espiritual. Cristo Jesús, mediante la obediencia, mediante el poder que actuó en él, fue y entregó su vida, su sangre, para que todo aquel que en él creyera tuviera la primera resurrección bíblicamente, que es el bautizo, la resurrección espiritual. Porque para poder entrar al reino de los cielos, acuérdense que dijo Cristo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es, y esto es por fe. Entonces, en el bautizo, cuando yo me arrepiento, cuando me separo del mundo, cuando sepulto mi vida antigua, el viejo hombre, y por fe salí del agua, entonces recibí la resurrección de Dios con su presencia y el soplo de vida en mi espíritu, y empecé a ser un bebé espiritual hasta tener un crecimiento. Ahora, el segundo o la segunda resurrección da lugar al que tuvo la primera, porque el que no tuvo la primera no tiene derecho a la segunda resurrección. Y de igual manera, Cristo Jesús viene por vivos, no por muertos. Entonces, la segunda resurrección va a ser cuando los que estén en los sepulcros, como Pablo, como Pedro, como Juan, como Abraham y como todos los cristianos verdaderos que están dormidos y que murieron con Cristo Jesús, cuando venga Cristo Jesús van a ser resucitados para vida eterna. Y precisamente este bendito poder, por fe, yo sé que si se me para el corazón, este cuerpo regresa al polvo, pero lo que tengo dentro de mí, que va a dormir, sé que si duermo conforme al pacto, Dios no me va a abandonar en ese sueño, sino que va a venir y me va a resucitar para vida eterna, así como resucitó a su Hijo. Estamos hablando de un poder que actúa dentro de nosotros, que actúa en Cristo Jesús. Ahora, el cual operó en Cristo, también lo resucitó de los muertos, y ese poder lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, a Jesús. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que cuando hablamos de lugares celestiales, también en el versículo 3 de Corintios capítulo 1, nos habla: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Primeramente Cristo como una sombra, pero hoy acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando yo me bauticé, me sacó del mundo, me sacó de abajo, me sacó de los abismos, me sacó de la muerte, me sacó de la carne y me hizo sentar en los lugares celestiales con el Padre, porque nosotros somos de arriba. Primeramente Cristo Jesús, por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el momento que nosotros tomamos la cruz, como Jesús dijo: no puedes, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme todos los días. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz, porque la cruz representa un ser de arriba, un ser espiritual, una muerte al mundo, una separación al pecado, una separación a la carne y una vida nueva. Y todo esto proviene de Dios. Y ese es el poder de Dios, pero recuerde que hay que tener fe. Bueno, dice bendito hermano y bendita hermana en el versículo 21, el cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Luego dice en el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo hizo Rey de Reyes.
y lo hizo Señor de señores, y todo lo puso bajo sus pies de Cristo, ¿verdad? Y Dios lo hizo un rey, lo sentó a su diestra y le dio autoridad sobre todo principado. Aquí no habla, aunque Satanás está debajo de los pies de Cristo, y Cristo Jesús también de cierta manera lo controla, pero aquí está hablando de principado de la iglesia, porque la palabra principado también viene de principal, según el versículo que estemos tocando, para poder discernir si habla de los demonios o si habla de su iglesia. Pero los principados son apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, porque son los principales que Dios les ha dado una corona para gobernar, y tiene la ovejita o el discípulo el mandamiento de Dios de sujetarse a su representante según cuál haya sido su conducta. Pero mi cabeza es Cristo Jesús. El Padre lo sentó a la diestra, lo resucitó con su poder, y el poder de Dios lo hizo Rey de reyes y Señor de señores sobre la iglesia, que es el principado, sobre toda autoridad, porque tenemos autoridad delegada por Dios, y poder y señorío, porque todo eso lo tenemos, poder, y tenemos también señorío, que es señorear con su bendita palabra, un gobierno, claro, sin pecado, ¿verdad? Poniendo el ejemplo, pero no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, no solo para Pablo, no solo para Juan, no solo para Pedro, no solo para los primeros que los hizo su iglesia, sino también, como alguna ocasión Cristo Jesús hizo una oración antes de ir a la cruz, que viene en San Juan 17, en donde dice así: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero yo te pido que los guardes del mundo, y no nada más te pido por esto, Señor, sino también por los que habrán de creer, por los que habrán de venir. Entonces aquí de igual manera, no nada más los de ese siglo, sino también la iglesia que iba a venir. Porque por eso se le dice Señor, por eso se nos dio como cabeza. Y todo apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, discípulo, todo el pueblo debe estar sujeto a Cristo, ya no a Dios, sino a Cristo. Pero yo no me puedo sujetar a Dios si no es por medio de Cristo. Para poder sujetarme a Dios, primero debo de sujetarme a Cristo, que es en el Nuevo Testamento, que es el pacto de la cruz, el pacto de una separación del mundo, el pacto de no pecar. Entonces, así lo hizo Dios, y estamos hablando de ese bendito poder de Dios, y yo le digo, si ese poder resucitó a Cristo, si ese poder lo sentó a la diestra, ¿por qué cree, bendito hermano y bendita hermana, que los poquitos que estamos en la cruz y lo hemos dejado todo? ¿Por qué cree que lo hemos hecho? ¿Por qué cree que estamos siguiendo a Cristo? Porque yo sé que el poder de Dios me va a resucitar también, y me va a dar un nombre, que es sobre todo nombre, y me va a decir: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra al reposo de tu Señor. Bien, ahora, fíjese bien, sobre todo principado, ya hablamos de la iglesia, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo, nombre que se nombra. Apóstol, maestro, cualquier nombre. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, fíjense bien, ahora viene lo mismo de autoridad, fíjense. Y sometió Dios, para Cristo, sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió es que todos, tanto demonios como los que no son cristianos como cristianos, están sometidos, con conocimiento o sin conocimiento, porque Jesús está arriba, al lado del Padre, y nosotros estamos abajo. Y el único que está arriba es Dios y Cristo. Ángeles y seres humanos y todo
lo sometió y le dijo: hijo, tú te vas a hacer cargo de impíos, de inicuos, de cristianos, de incrédulos, de demonios. Te doy poder, te doy autoridad y te someto a todo. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, más que nuestro Señor Jesucristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies, como Cristo Jesús. Una vez que murió y resucitó, se presentó a sus discípulos y les dijo esto: ahora toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ya no vengo a ser sirviente. Ahora vayan a predicar. Así como yo hice, hagan ustedes. Bauticen. Y ahí está el poder que Dios le delegó. Dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y como le dije, va en el versículo 21, sobre todo principado, que es la iglesia, sobre toda autoridad, aquí está, ¿verdad?, la iglesia. Y aquí está, lo dio por cabeza. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cada que me toca pues deshebrar un versículo y llegar, aunque ya hemos visto el tema de la cabeza, mi deber es volverle a recordar. Para los que van por primera vez contando estas enseñanzas, Dios nos habla con simbolismos. Una persona, o más bien yo voy a poner de ejemplo mi cuerpo, mis piernas, mis dedos, mis oídos, mis ojos, todo, mi boca, mi lengua, ¿sí? Si a mí me decapitan, mi cuerpo se queda, aunque tenga corazón, aunque tenga sangre, mi cuerpo se queda muerto, inservible, muerto. Ahora, así estaba yo antes de que llegara Cristo. Ahora, Él me dijo que para que yo pudiera tenerlo por cabeza, necesitaba aceptar el pacto de que yo iba a ser cuerpo y no cabeza. O sea, no iba a meter razonamiento, si yo creo, yo pienso, no. Iba a cerrar mi bocota, a escuchar la palabra y sin cuestionar ningún mandamiento, decirle amén, Señor, como mis manos. Si esta mano está reseca y necesita crema, ella no me va a decir o va a agarrar la crema sin que yo le dé la orden y va a hacer lo que se le pegue la gana. Pero si yo mi mano la estoy ocupando para ahorita, para una obra, a lo mejor en 1 hora, en 2 horas, mi cabeza le manda la orden a la otra mano de ponerle crema, pero mientras está en otra cosa, porque de aquí viene el poder mover y el que mi cuerpo esté armónicamente siendo obediente para poder hacer una obra, ya sea que me esté bañando, lavándome los dientes, comiendo, ya sea que esté haciendo algún mueble, si soy carpintero, ya sea que esté haciendo una, etcétera, lo que sea. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el pacto que muchos no entienden, que muchos no comprenden, es que Jesús dijo que ¿dónde está el sabio? Dice Dios, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿Que no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la locura de la cruz no creyeron en dejarlo todo y sujetarse, Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la cruz. También Romanos 1, Romanos 2 nos habla de los razonamientos, nos habla de aquellos que quisieron mezclar la sabiduría de Dios con el yo creo y yo pienso, o con lo que traían arrastrando, y Dios entenebreció sus razonamientos. Entonces, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que cuando dice que Dios lo dio por cabeza, con su poder, es que los verdaderos cristianos están sujetos totalmente a lo que nos dice Cristo. Le van a decir fanático, exagerado, sí, pero a mí no me importa. Que se lo digan, hermano, porque vamos a padecer. Pero usted esté sujeto totalmente
a la bendita palabra de Dios, porque nos dio por cabeza, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, ¿qué sobre todas las cosas? Mis razonamientos sobre cualquier otra obra, sobre una casa. No. Primero Cristo, primero la cabeza y preguntarle. Lo dio por cabeza, por sobre todo, a la iglesia. Y la iglesia son aquellos que creyeron, que entraron por la puerta del redil, que se separaron del mundo y que llegaron a tener, mediante el amor de Dios, un crecimiento y una forma para operar en su obra mediante la ley y la orden de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice en el 23, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí está lo que decía, su cuerpo. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, también el cuerpo, aparte de la enseñanza que Dios me acaba de permitir darle, también el cuerpo, porque en un cuerpo cada miembro tiene una función. Mis dedos no tienen la misma función que mis pies. Mis pies no tienen la misma función que mis brazos. Mis brazos no tienen la misma función que mis oídos. Mis oídos no tienen la misma función que mi boca. Mi boca no tiene la misma función que mis ojos. Pero todos son miembros y son uno. Y soy un cuerpo. De igual manera, el cuerpo y los miembros es los dones repartidos por Dios. Apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, el don de sanidad, el don de expulsar demonios, el don de dar, etcétera. Todos, mediante una cabeza, estamos armónicamente trabajando en la obra de Dios. Y así somos uno solo. Por eso la oración que hizo Jesús: Padre, así como tú y yo somos uno, yo te pido, Padre, que ellos sean uno. Y aquí está nuevamente las enseñanzas que Dios me ha permitido dar siempre del cuerpo. Porque mi brazo no viene los domingos nada más aquí al cuerpo, ni viene un ratito, ni viene 3 días a la semana. Todos los días están mis brazos y mis miembros juntos. Igual, una congregación o una iglesia que se digan que son apóstoles, pastores, y que no están todos los días juntos, no son cuerpo, están desmembrados. Ya vino Satanás a hacerlos carnitas y a destriparlos. Estamos hablando del poder de Dios, hermano. Estamos hablando de lo que vino a hacer en este nuevo pacto. Entonces, la cual es su cuerpo, ahora fíjate bien, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el que me llena? Yo soy pleno, no me falta nada. Todas las profecías en el Antiguo Testamento de las dádivas, de los regalos que vimos en Salmos, toda esa bendición, Dios es un Dios que da en abundancia, como dice alguna ocasión también en una parábola, o dijo Dios: impíos, inicuos, ¿qué más me faltó? Que no les pusiera para que me dieran gloria, para que me honraran. ¿Qué más me faltó? ¿En qué fallé? No falló nada. Nos llenó la mesa. Nos dio en plenitud todo, bendito hermano y bendita hermana. Y el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia, es la plenitud por los dones, por su presencia, de aquel que todo lo llena en todo. Porque Dios y Cristo Jesús nos llenan las canastas de pan, de peces, para ir a dar. Nos llenan de luz, nos llenan de poder para convencer, nos llenan de toda buena dádiva espiritual, nos llena el vaso, la jarra de su presencia,
para mantenernos, para amar a Dios, para amar al prójimo. Y vamos a ver la comparativa en el versículo 2, capítulo 2, perdón, porque vamos a empezar el capítulo 2. Sí quiero hacer antes de empezar el capítulo 2 para poder entender bien esto y profundizar. Mire, uno de los pecados mayores que cometió bíblicamente el primer pueblo, una vez que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, de la opresión de Faraón, y les dio la libertad por medio de Moisés, y los pasó del otro lado, por el Mar Rojo, en seco, y los sacó de la esclavitud. El pecado, uno de los muchos pecados, ¿verdad? Pero el primer pecado que hizo dio origen a los demás pecados. ¿Cuál fue? Que una vez que pasaron del otro lado, hicieron un cántico tan hermoso. La hermana de Moisés y de Aarón, Miriam o María, un cántico tan hermoso de júbilo, de victoria, de salir de una cautividad, de salir de 430 años de esclavitud, cuando dice que echó a la mar los carros del faraón, echó a la mar quien nos perseguía, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar los carros de Faraón, ¡hey, hey! Y los libertó. ¿Y qué cree que pasó? Que a los pocos meses se olvidaron, porque es lo que vamos a ver ahorita en el capítulo. Se olvidaron de lo que eran antes, se olvidaron de la amargura, de cómo gemían, de la esclavitud, se olvidaron y no le dieron gloria a Dios como merecía. Y le explico para poder profundizar. Yo le he puesto ejemplos. Yo cuando era niño padecí mucho de mi dentadura, porque fui dulcero y muy dulcero. Ahora bien, yo sé lo que es un dolor muy fuerte de muela, desde niño. ¿Sí? Iban, me arreglaban la muela, ¿verdad? Y se me pasaba el dolor y se me olvidaba que había tenido un dolor y volví a comprar chocolate, y se me olvidaba. Cuando me dijo el dentista, ya no coma tanto dulce, se me olvidaba el consejo porque ya no me dolía. Pero cuando me empezaba a doler decía, ay, se me dijo que se me olvidó en el momento porque ya no tenía dolor. De igual manera el primer pueblo, cuando ya no tuvo latigazos, cuando ya no tuvo presión, cuando tuvo una vida de reposo, pues se le olvidó. Entonces, sí dijo Dios, y dice Dios, y alguna ocasión dijo Dios, que pronto se les olvidó de dónde lo saqué. Entonces, fíjese bien, antes de ser cristiano, fíjese lo que dice Dios. Ponga atención. 2:1. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Para empezar, que no se nos olvide que estábamos muertos en delitos y pecados, como dice la palabra, que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre entró la muerte. ¿Y qué es un delito? Un delito es aquel que transgrede una ley en su gobierno en donde vive. Una persona, por ejemplo, que roba cometió un delito. Una persona que se orina en la calle aquí en México cometió un delito. Una persona que secuestra cometió un delito. Una persona que asesina cometió un delito. Ahora, nosotros en el momento que entró el pecado, pues obviamente se nos quita esta ley y nos volvimos transgresores de toda la ley. Y así estábamos antes de que llegara
Cristo Jesús. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por un hombre y por una mesa que entró de engaño. Y fíjese bien, el amor de Dios, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Porque un muerto no se da cuenta de nada. Un muerto está ajeno. Si ahorita, por ejemplo, yo tengo familiares en el panteón, según la palabra de Dios, su mente es puesta en el olvido, ya no tienen más trabajo, están desconectados, están como en un estado vegetativo, para que me entienda. Entonces, imagínense que estando yo ajeno a todas estas cosas, el amor de Dios llegó y me resucitó y me perdonó, estando yo en el mundo. Entonces, que no se nos olvide quiénes éramos antes, que no se nos olvide que yo estaba ajeno y muerto en ignorancia total de estas cosas. Entonces, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, hermano y hermana, pongan mucha atención en esto, porque a mí lo que me ha ayudado para ser agradecido a Dios, para ser fiel, es que no se me olvida quién era yo antes, cuáles eran mis pensamientos, cuál era mi lenguaje, cuál era mi obra. No se me olvida. ¿Cuál era mi amargura? Estaba todo lleno de enfermedad, de avaricia, de codicia, de envidia, de poder, de lascivia. Entonces, en los cuales Dios permitió que en este caso su siervo viviera 42 años, porque yo fui llamado a los 42 años. Ya tengo 60. A los 42 años fui llamado. Ahora bien, 42 años anduve en otro tiempo, en tiempo pasado, cuando no era cristiano, cuando no me había resucitado, cuando no había llegado el Evangelio, cuando no era de lo celestial. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, mucha atención en esto, bendito hermano y bendita hermana, la corriente de este mundo, la corriente, siguiéndola. Bueno, cuando Dios nos pone el ejemplo de corriente, habla de un poder, de algo que me arrastra, porque también en Apocalipsis hay una enseñanza sobre la corriente. Y pone el ejemplo Dios de un río que salió de la boca del diablo y que echó como corriente. Que claro que yo le voy... Mire, apenas, bendito hermano, hablando de la corriente, acabo de ver una noticia que un par de hijos mataron a sus padres porque se les quitó el internet y los teléfonos y los mataron. La corriente te lleva, la corriente que trajo Satanás, la tecnología, el dinero, la avaricia, eso es una corriente en la cual todo el mundo está en esa corriente y no puede salir. No puede salir. El único que tiene facultad y poder para podernos sacar de esa corriente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solamente nos puede sacar si creemos, si nos dejamos. Pero aquí recuerda que esta carta, esta epístola en su momento, está hablando a seres que creyeron, a seres que se dejaron rescatar. De igual manera, le está hablando hoy a nosotros Dios, si es que verdaderamente se nos participó del Evangelio y si es que verdaderamente estamos firmes en esto. Entonces, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente. Por eso yo no juzgo al mundo. Por eso todo el mundo hace lo mismo. Nadie hace nadie diferente. Secuestran, roban, trabajan, dicen groserías, se levantan a trabajar todos los días, van a las escuelas. Esa es la corriente. Yo también estuve igual, hermano y hermana, siguiendo esa corriente, que es el poder del diablo, de este mundo.
Porque cuando habla del mundo, habla de la fundación. Recuerda que en Efesios también vimos las enseñanzas pasadas, que Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. Y que la fundación del mundo fue cuando Dios permitió a Satanás por el pecado traer su mesa. No habla del globo terráqueo. Cuando habla de mundo, habla de la mesa del diablo. Siguiendo la corriente de este mundo. Fíjese bien, ponga atención. Conforme al príncipe Satanás, de la potestad del aire, porque son espíritus. Y el aire y los vientos representan simbólicamente a Satanás, porque el mar y las turbulencias del mar es cuando el aire o los vientos están a 170 o a 200 kilómetros por hora en ciclones, en huracanes, y levantan las olas. Recuerde que el mar somos o sea, yo era del mar, ya no soy del mar, pero el mar son los que son del mundo. O sea, ahora, conforme al príncipe de la potestad del aire, y ponga mucha atención, por favor, coma. O sea, estábamos bajo un poder. De hecho, la bendita palabra también nos enseña, para concordar y profundizar, que Satanás tuvo el imperio sobre el ser humano durante siglos y siglos y siglos, hasta que llegó Cristo Jesús. Pero no cuando llegó Cristo Jesús yo dejé de librarme de ese poder. Ese poder me libró de ese poder cuando se me predicó por el amor de Dios el verdadero evangelio. Pero mientras estuve en la corriente de este mundo, gobernado por un poder que no me dejaba salir. Ahora dice, fíjese bien, hay una coma aquí. Luego dice, y ponga atención porque a mí me han criticado mucho por esto. Ponga atención. El espíritu, los demonios son espíritus también. Satanás es un espíritu y sus demonios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así como vimos que hay un poder que actúa en Cristo, que es la presencia de Dios, y que actúa en Él para no pecar, y que ese poder también se nos dio, lo acabamos de ver, esa operación de su fuerza para sacarnos. De igual manera hay otro poder. Yo siempre le he dicho que bíblicamente nos habla de dos señores, uno malo y uno bueno, pero los dos son poderosos, más que el ser humano. Pero Satanás no es más poderoso que Dios, pero sí más poderoso que nosotros. Ahora, fíjese bien, yo soy un hijo. Desde el momento en que entré por la puerta del redil, como dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no todos los hijos son obedientes. Hay hijos desobedientes también. Ahora, los hijos desobedientes de Dios, Dios permite quitarles el poder, quitarles ese poder que operó en Cristo para quemar su carne, y les permite que entre un espíritu llamado demonio en sus vidas para operar dentro de ese cuerpo y separarlos de Dios y llevarlos al mundo. Y esto está escrito, y no nada más en este versículo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ahí están los contactos. Si usted quiere que yo le dé una enseñanza especial sobre esto o sobre cualquier tema que tenga duda, si un cristiano que entró por la puerta de la ley y practica el pecado tiene demonios, yo se lo puedo mostrar con muchísimos versículos bíblicos para no tener ninguna duda. Ahora, ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ahora dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Claro. ¿Y por qué no nos juzgó Dios? ¿Por qué yo 42 años estuve viviendo en los deseos de mi carne y no me juzgó Dios?
Porque dice la palabra que cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados se me dio vida. Porque la bendita palabra de Dios nos enseña que Dios no vino a juzgar al mundo. Cristo Jesús no vino a juzgar, no vino a decir, tú eres pecador, tú estás haciendo pecado. No vino a decirnos eso Dios. Él vino a salvar. ¿Por qué? Porque desde que entró el pecado por Adán y Eva, que eran seres espirituales, en el momento que el espíritu de Adán y Eva murieron o durmieron, entonces quedaron en carne. Y por naturaleza, bíblicamente, por naturaleza, este cuerpo busca las cosas de abajo porque fue sacado de aquí abajo, porque fue sacado del polvo, porque esta funda humana, este tabernáculo, este cuerpo, como lo quiere usted decir, que las tres formas son correctas, son bíblicas, fue tomado de aquí abajo, de la tierra. Y por naturaleza busco las cosas de aquí abajo, que es el oro, que es la plata, que es lo que de aquí por naturaleza. Ahora, por eso se me dio un ser espiritual más poderoso que la carne, para que los deseos de mi carne, ese ser poderoso que es mi espíritu, pueda gobernarlos y pueda ponerlos en sujeción mediante el poder de Dios también. Pero si yo peco, vuelvo a ser de carne. Entonces, Cristo Jesús nos vino a traer la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es espiritual, no es de carne. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Ahora, por eso, por naturaleza, Jesús no me vino a juzgar, me vino a quitar de esa esclavitud, me vino a quitar y a regresarme el poder espiritual para poder salir de la corriente de ese mundo y que el espíritu se deleitara y buscare la corriente del poder de Dios. Pero ahí se necesita fe. Entonces dice, ¿verdad? Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque no teníamos la cabeza que era Cristo. Estábamos en lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos enseñaron nuestros ancestros, lo que nos enseña el gobierno, hacíamos lo que se nos pegaba la gana, lo que estaba en nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza, ahí está la naturaleza, la que yo le decía, naturalmente, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué es hijos de ira? Bajo la opresión del poder, y éramos enemigos de Dios. Porque la ira de Dios, cuando el ser humano pecó, fue dejarnos bajo una opresión. Y la ira de Dios sigue operando todavía en los hijos de desobediencia. Y no hay mayor enojo y mayor castigo que el mismo Dios te entregue a un poder maligno. Ahora, éramos por naturaleza, porque Dios no es Dios de carne. Para eso vino su Hijo, para eso nos resucitó. Recuerde que nadie puede entrar al reino de los cielos si no se arrepiente y se bautiza, porque el bautizo representa salir de la carne. Ahora, éramos por naturaleza hijos de ira, como también todos los que son de carne hoy, todos los que no creen en Cristo, por naturaleza están en guerras, por naturaleza están en pandemias, por naturaleza están con enfermedades de muerte, por naturaleza, porque esa es la ira de Dios. Entonces, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora,
aquí está, que no se nos olvide quiénes éramos antes. Que no se nos olvide qué fruto teníamos antes, cómo estábamos antes. Mire lo que dice en el 4. Pero Dios, aquí hay un pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Cuando Él vio nuestra miseria, cuando Él vio la esclavitud, cuando Él vio cómo estábamos. Y estas son las verdaderas riquezas, no casa, no carro, no, hermano y hermana. Yo le he dicho, y siempre he hecho hincapié en las verdaderas riquezas. Porque la verdadera riqueza fue que me resucitó, que me sacó de esa cárcel, que me sacó de la cautividad, que me sacó del agobio, me sacó de la muerte y me hizo su hijo y me dio vida y me dio la oportunidad de prepararme para una vida eterna, de hacer dignos frutos de arrepentimiento, como hijo, con su anillo, con su vestimenta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo nos amó? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dice, aquí está, fíjese bien, aún estando nosotros muertos en pecados, porque recuerde, la palabra muerte significa separados. Y recuerde que la bendita palabra dice que por un hombre, Adán y Eva en el Edén, entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Y así estábamos durante siglos, hasta que llegó Cristo, hasta que nos amó Dios. Pero estábamos muertos. Así yo estuve 42 años. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando, como yo le digo, si Dios venía o no venía, no me iba a dar cuenta, estaba muerto. Estaba muerto. Es como si ahorita Dios me iba a poder para ir a resucitar a mi padre o a mi sobrina. Pues mi sobrina no sabe, está ajena, está inconsciente. Y de repente la levanto, ¡ay! ¿Qué pasó? No, pues te resucita. ¡Ay, no! Entonces, aún estando nosotros desconectados, muertos, separados, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por medio del sacrificio de su Hijo, por medio de su sangre, por medio de la resurrección, nos dio vida. Entonces, esto, bendito hermano y bendita hermana, le vuelvo a repetir, que no se le olvide, porque al primer pueblo se le olvidó, y a muchos cristianos se les olvidó porque regresaron al excremento, regresaron de este lugar, regresaron a la corriente, regresaron a la porquería, y no valoraron este rescate y esta bendición. Entonces, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque a Cristo lo resucitó. Y ese es el poder de Dios, que no nada más fue para su Hijo, sino también fue para nosotros, la primera resurrección. Por gracia son salvos, y esto viene en su Biblia, si tiene la Reina Valera, viene entre paréntesis. Por gracia es que no lo merecíamos, inmerecidamente, y por el poder de Dios, por su bendito amor, inmerecidamente, por gracia, son salvos. Entonces, yo no me puedo jactar, ¿verdad?, de decir, soy cristiano, soy salvo, y tú no. No. Por gracia es por su gran afecto, por su amor. Y entonces, en todo momento, en vez de jactarme, voy a estar a los pies agradeciéndole que no me haya dejado en la muerte, que no me haya dejado en la corriente de este mundo. Dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Primeramente Cristo
y a los que creímos y tomamos nuestra cruz y nos bautizamos, así como Dios resucitó a su Hijo con su poder, a los que creímos en el bautizo, que es tomar mi cruz, que es morir al mundo, en ese momento sembré mi carne y salió una vida espiritual a imagen de Dios. Pequeñita, pero me fue sustentando. Entonces, y juntamente con Él, primero Cristo, luego los que creyeron, y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar, ponga atención, en los lugares celestiales con Cristo. Muchos me lo han tomado por locura, pero bueno, pecan, no tienen discernimiento, están en la carne. Recuerde que vimos en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Y qué es? ¿Que nos hizo sentar en los lugares celestiales? Meditemos. Primero, la palabra sentar es un reposo. Cuando uno está agobiado de un trabajo, de una obra, de la corriente de este mundo, de una esclavitud, como el primer pueblo fue esclavo, imagínese que le llevara un vaso de agua, una palmera, una sombra y lo sentara. Igual, el sentar es un reposo que Dios me da cuando me sacó de esa dura obra. Y me hizo sentar en los lugares celestiales, es que me sacó de abajo, me sacó de la carne y me hizo un ser espiritual. Y yo, al decir que soy celestial, no milito ni me enredo en las cosas de abajo, ni en el dinero, ni en la avaricia, ni en la codicia, ni en todo lo corruptible que va a desaparecer. Porque todo lo que va a desaparecer cuando venga Cristo no es de Dios. Por eso dice en Colosenses capítulo 3, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo Jesús. Y una persona celestial es un ángel. Es alguien que está dedicándose y tiene el fruto de Dios y no milita en la carne, no está abajo. Entonces, ahí está. Pero ese es el poder de Dios. Por eso nadie se jacte. Por eso yo no me puedo decir, yo sí pude, hermano, y usted no. No. Yo le doy gloria a Dios que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Este versículo que sigue 7, mañana lo vamos a continuar concordando el 6, porque concuerdan para poderlo entender. Pero si Dios quiere, pues mañana continuaremos. Yo le mando un abrazo y un beso, el beso fraternal del óculo santo. Y así, bendito hermano, la gracia y la paz estén con ustedes. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.